con una propaganda muy fuerte en los medios. Nunca supimos exactamente en qué consistía el marco regulatorio. En la legislatura lo pedimos muchas veces. Y lo único que sí tuvimos fue proyectos para eliminar conquistas de los trabajadores. Sí tuvimos el planteo de enfrentar a los trabajadores con los usuarios, haciéndolos responsables de la situación de la empresa. Nosotros tomamos nota de que con esto lo que se estaba buscando era otra cosa y sospechábamos, porque las evidencias eran muchas, o sea, más que la sospecha era una seguridad de que se estaba produciendo un proceso de vaciamiento que a nuestro entender buscaba una privatización y que para esto era fundamental liquidar el convenio de los trabajadores de Luz y Fuerza. Por eso de entrada nos colocamos del lado que debíamos colocarnos, que era del lado de los trabajadores y también en defensa de todos los trabajadores, no solamente los de Luz y Fuerza, porque éramos conscientes que este proceso iba a atacarlos a todos. Ustedes conocen los hechos, nosotros tuvimos la posibilidad de acceder, como muchos, al marco regulatorio, al proyecto de marco regulatorio o anteproyecto que establó esta consultora Quantum, que se dedica a la privatización. Ahí claramente se establece cuál es la política que nosotros entendemos de desguace, de privatización y que habilita un tarifazo casi permanente. Entonces volvimos a plantear que queríamos discutir el marco regulatorio, pero el marco regulatorio nunca llegó a esta legislatura. Hasta ahora no existe. Han venido el propio ministro a defender una ley para hacer que los trabajadores de PEC paguen la luz. Han venido a explicar lo de los califones solares, etc. Cuando le pedimos lo del marco regulatorio, no hay. Y esto es insistentemente. Y era evidente que no había porque no quieren abrir un debate público. Hago esta historia para ver por qué terminamos en lo de hoy. Entonces nosotros insistimos, reclamamos estar, el gobierno negó al principio lo de Quantum, luego lo tuvo que reconocer porque las evidencias eran abusivas, incluso estaba la propia contratación de Quantum que estaba en el Tribunal de Cuentas, es decir, era inocultable eso. Tratamos de ir a la presentación que el gobierno tuvo que blanquear que iba a hacer del marco regulatorio en el marco del Consejo Asesor de Políticas Económicas, de Políticas Energéticas de Córdoba, el CAPEC. Y cuando fuimos, bueno, yo me anoté para intervenir, no me habilitaron porque dijeron que los legisladores íbamos a discutir después en otro momento, pero nos dieron el marco regulatorio, que es este que tenemos acá, que decía Quantum, y que ratificaba todo lo que es el anteproyecto, que a nuestro entender, y creo que no es innegable eso, desguaza, privatiza la empresa y la convierte y habilita el tarifazo. Nosotros, frente a eso, reclamamos en la legislatura que se convocara una audiencia pública de la legislatura. Yo presenté un proyecto diciendo que la legislatura convocaba una audiencia pública, que toda la legislatura, no este legislador ni el bloque de este legislador, sino toda la legislatura convocara una audiencia pública, porque acá se presentaba el siguiente fenómeno. Según la Constitución, el pueblo no delibera ni gobierna si no es a través de sus representantes. Bueno, acá no se delibera ni gobierna ni siquiera a través de los representantes. Es decir, ya el pueblo no puede deliberar ni gobernar porque tiene que hacerlo por los representantes, y además ni siquiera los representantes, porque seguimos sin tener el marco regulatorio. Entonces decidimos convocar a esta audiencia, que como ustedes saben no tiene un carácter vinculante, pero consideramos que era necesario abrir un debate público, que este debate ayude a fortalecer la lucha de los trabajadores y la de todo el pueblo de Córdoba, con lo que nosotros consideramos que es esto que se quiere hacer con la empresa y con la energía, y nos pareció que esta era la mejor manera de ayudar a ese proceso de clarificación, de conocimiento, y de adelantarnos para que después no nos vengan con algo cocinado, que no vamos a saber, van a traerlo y en 15 días va a haber que definirse, digo 15 días como mucho, si mantiene la formalidad de hacer reuniones previas, etc. Entonces convendría que nos adelantaran. Este es el motivo por el cual nosotros convocamos esta audiencia pública. El mecanismo que vamos a adoptar es el siguiente: hay compañeros que se han anotado para intervenir, exponer, podemos abrir una ronda de preguntas con las exposiciones, y luego sacar conclusiones.
Esas conclusiones, yo tengo algunas que creo que se caen maduro. La primera es que el 15 estamos todos en la calle, junto al sindicato de Luz y Fuerza, esa es la primera, pero también otro tipo de conclusiones que podamos hacer y que se puedan transmitir en proyectos, planteos, etcétera, que ayude desde la legislatura a impulsar aún más el tema. Nosotros vamos a filmar todas las exposiciones. Si algún compañero en particular por algún motivo plantea que no quiere aparecer, nos avisa y lo cortamos, ¿está claro? Digo esto para que se queden tranquilos con ese tema. Luego vamos a tratar de darle difusión a las resoluciones, a lo que aquí sucedió, y que sirva como un arma más para que ayude a la lucha que vamos a tener que emprender todos los cordobeses, no solo los trabajadores de Luz y Fuerza, contra este intento. Yo, para poder iniciar, voy a pedir que me acompañe alguien más en la mesa. Algunos legisladores se comprometieron a venir, lo que pasa es que hay comisiones en este momento, se van a pasar luego en algún momento. Entonces si algún compañero de PEC se ofrece, trabajador de PEC, a estar en la mesa, sería bueno para ayudarnos a ver el debate. Entonces no sé si alguien se quiere ofrecer, que quiera venir acá. Vos, muy bien, el compañero Suárez se ofrece, ya tenemos uno. Invito a la compañera Liliana Olivero que también se acerque y tenemos una mesa de 3 y podemos comentar. Con esto comenzamos esta jornada, que sea útil para la lucha que está emprendida. Nada más, gracias. Bueno, para empezar, hay una lista de gente anotada. Yo decía que tratamos de que el tiempo sea alrededor de 5 minutos, pero en el primer caso digo que hagamos una excepción, porque nos gustaría que empezara el compañero Gabriel Suárez. Y digo por qué hagamos una excepción, porque el gremio presentó un proyecto de marco regulatorio. Es decir, no se trata solo de responder al proyecto que está circulando, sino hay una propuesta de marco regulatorio. Y me parece que como acá la idea es discutir absolutamente todo lo que hay sobre el tema, que empecemos con el compañero Gabriel Suárez y después, bueno, tenemos una lista y vamos llamando a los otros compañeros. Así que, si les parece bien, largamos con el compañero Gabriel. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecer esta iniciativa que la conocíamos y que como gremio, en la intencionalidad que tenemos de difundir lo que nosotros hemos observado en este marco regulatorio provincial que genera sí o sí el desguace de la empresa provincial de energía. Recién se hacían manifestaciones de distintos escenarios que nos puso el gobierno de la provincia de Córdoba y que nosotros advertíamos de alguna manera que el escenario real era el marco regulatorio provincial. La modificación del mismo que iba a traer como consecuencia el desguace de la empresa provincial de energía. Si tomamos un poco de historia, es similar a lo que sucedió con SEGVA. Esto, yo creo que lo único de diferente que existe en lo que sucedió con SEGVA es la incorporación del comercializador en este nuevo marco regulatorio provincial que trae el gobierno. El gobierno, si hacemos un poco de memoria, lo primero que hizo nos quiso enfrentar con la sociedad a través de lo que fue la presentación de resoluciones, que lo único que generaron fue una menor presencia de todos los trabajadores en lo que es la calidad del servicio. Motivo de esto, en una de las últimas declaraciones del presidente de la empresa manifiesta que se ha reducido tanta cantidad de plata, no tiene ni idea de lo que dice, lo que se ha desinvertido en el tiempo de haber llegado con anterioridad a los problemas que vamos a tener, por ejemplo, con estos vientos, que no van a ser tales porque hemos, con anterioridad, porque no tenemos mantenimiento preventivo ni predictivo, al tema de la poda, que esto va a garantizar que los conductores no se liguen y poder que nuestros verdaderos patrones, los cordobeses, no tengan muchos inconvenientes. Pero que indudablemente inconveniente va a haber producto de la falta de presencia del personal en distintas actividades, como talleres electromecánicos, transformadores, redes de alta tensión. Lo que no hacemos con tiempo, indudablemente que se va incrementando en lo que es una mala calidad de servicio. Y esa responsabilidad, que así como le sacan en un medio afín al presidente de la empresa, porque todo lo que puede notificar a través de la voz del interior lo hace permanentemente, y una de las preocupaciones que tenemos es haberle dicho a los cordobeses que en esta reducción no pasó nada. De acá a 2 o 3 meses espero que se dé cuenta del error técnico que ha cometido en este tiempo. Ese fue el primer escenario. El segundo escenario fue el tema de la denuncia del convenio colectivo de trabajo.
Con anterioridad vine acá y dije, tengan cuidado que ustedes estaban hablando de ley de la tarifa, específicamente de tarifa de la provincia. Le manifestamos nosotros que tuvieran cuidado que venía de pronto una intencionalidad del marco regulatorio y que ahora nos estaban de alguna manera identificando algunos inconvenientes para justificar la denuncia del convenio colectivo de trabajo, que no había ámbito de competencia en el ámbito del 83-29 y mucho menos en el ámbito de la legislatura, que puede generar leyes de rango inferior, como lo que sucedió con el artículo 77 y el artículo 10 del convenio colectivo de trabajo, que no se puede modificar una estructura de un convenio de otra actividad que está sostenido en la 1450 a nivel nacional con una ley provincial que tiene menor rango de jerarquía, y no se pudo hacer tampoco en la famosa ley Sapia en el 83-29. Pero no obstante a eso, siguieron avanzando sobre estas cuestiones, terminando de reconocer, porque eso también hay que tomarlo como una lucha fuerte de parte del Sindicato Luz y Fuerza de Córdoba con los compañeros de Río Cuarto y de Villa María, que impedimos que en la provincia de Córdoba se hablara de los convenios de otra actividad, y hoy día estamos con esta discusión a nivel nacional, con una serie de requisitos que son los que van a tener que cumplimentar las empresas: los balances sociales, los balances diarios y los anuales, que hoy día, como todos saben, ha habido una serie de allanamientos en la empresa provincial de energía, donde se han llevado a pedido de las dos denuncias que hemos realizado como organización sindical, elementos fundamentales que son los balances de 2017, que en un periodo de 76 días de diferencia, hay un balance positivo con 4.500 millones de pesos a favor y 1.600 millones en contra, en una diferenciación de 76 días. No existe ninguna ecuación contable que haga consolidar los activos y los pasivos en un balance, en un periodo de corto tiempo y con la suma de dinero que estamos hablando. No es 200 pesos sobre 100 pesos, sino que estamos hablando de sumas importantísimas que inclusive la ley de contabilidad de la provincia no lo permite. Que será otro de los distintos escenarios que nosotros veníamos enmarcando. Pero sí nos preocupa la actitud que se ha tenido para con los distintos sectores políticos para analizar este marco regulatorio provincial, que en virtud de lo que les sucedió a ustedes, que no nos dejaron participar como legisladores para informarse y poder debatir como corresponde en que es la casa de que se genera todas las discusiones democráticas, que para eso fueron elegidos, y que se le dé la posibilidad al pueblo de tener un resultado óptimo a cada una de las discusiones, porque sin tiempo para discutir nadie va a entender un marco que genera un montón de complicaciones, el marco regulatorio de parte del gobierno, que es simple. Recién ponía el ejemplo de lo que fue SECVA, oportunamente, después se desguazó en Edenor, Edesur, y distintos tipos de actividades, que es lo que consagra este marco regulatorio del gobierno de la provincia de Córdoba. Este marco atomiza la empresa provincial de energía. Atomizar la empresa provincial de energía es generar a futuro posibles grandes negocios en las distintas actividades que desarrolla la EP. No hablamos de una empresa estatal integrada, hablamos de una desintegración, y esto hace que transmisión pueda ir por un lado, generación por otro, comercialización por otro, y así todo y cada uno de los distintas tareas que realizamos. Puede haber intencionalidad de lo que es privatización en media, privatización en baja o en alta, y esto en estos niveles de tensión también es la atomización de la empresa, porque no es así únicamente en las actividades que se desarrollan en lo que es la integral, sino también individualmente, como nos pasa hoy con el tema de la toma de lecturas. La toma de lecturas, tratar de dárselo a un tercero, como se está evidenciando, no tan solo se tiene que pagar el sueldo a los trabajadores propios de la empresa provincial de energía, sino a los nuevos, a los tercerizados, e indudablemente no tienen nada que ver, porque no tienen convenio, no sabemos cuáles son sus niveles salariales, y por ahí demostrar de que no tienen ni siquiera los elementos de seguridad para el desarrollo de la tarea es uno de los elementos que nosotros vamos a salir fuertemente a debatir en la sociedad. Y esto pasó, como también se sacó la información del Centro Cómputo, porque por todo esto se venía haciendo con la intencionalidad de desguazar a la empresa, quitarle en primer lugar la información, en segundo lugar la verificación de cada una de las lecturas, y después puede venir por cualquier otro sector. Esto ya pasó en la década del 90 con compañeros detenidos, donde pudimos en un tiempo no inferior a 10 años recuperar el funcionamiento estratégico de la empresa. Este marco regulatorio que impulsa el gobierno provincial habla de la creación de la figura del comercializador.
Ni siquiera en la década del 90, ni siquiera en la década del 90 que se generó la privatización a lo largo y ancho de distintas actividades, porque no tan solo fue la energía, fueron distintos sectores sociales que se propusieron impedirlo, pero no se logró porque hubo una connivencia del movimiento obrero en ese entonces, la década del 90, que se transformó en un sindicalismo empresario en lugar de haber identificado que era la pelea en ese momento y era impedir lo que nosotros denominamos el enajenamiento del patrimonio nacional, provincial y municipal. En el caso nuestro nos quedamos y resistimos y logramos mantener una empresa estatal integrada. La figura de comercializador en ese entonces se eliminó porque era el gran posible negocio. Y hoy existe la figura de comercializador en el marco del gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Qué significa? Que puede estar cualquier persona sentada con un notebook en cualquier lugar y comprando y vendiendo energía como si tuviese una empresa de transporte, comprar pasaje y después generar el mismo para que se traslade a distintos valores. Entonces eso genera que uno tenga una calidad de servicio adecuado, que te alejen, que eso es gravísimo. Nosotros tenemos el Sistema Interconectado Provincial, el SIP. Ellos lo quieren modificar, alejarlo de esta realidad para que no exista esta confluencia por necesidad de carga con el Sistema Interconectado Nacional. Nosotros generamos energía y cuando nos falta solicitamos al Sistema Interconectado Nacional y cuando sobra le damos al Sistema Interconectado Nacional. Esto es una necesidad de flujo de carga para que ninguna provincia le falte la energía, que está identificado también en lo que son los aspectos constitucionales, que otro de los elementos que también se tiene que analizar en la situación del marco regulatorio de la provincia de Córdoba, porque la Constitución, así como nos exige a nosotros que tenemos que dejar las guardias mínimas, mínimamente deberían tener la garantía de que la prestación del servicio va a estar a cargo del gobierno de la provincia de Córdoba, que es quien debe responder de un servicio público esencial y que le debe llegar a todos los sectores. La figura de comercializador también genera la gran vedette de este marco regulatorio del gobierno, que es la aparición de la palabra rentabilidad. En esta situación de un modelo de exclusión social que se lidera a nivel nacional y que también se va a trasladar, hoy día se ha trasladado ya a la provincia de Córdoba, no podemos decir que esto no existe, indudablemente que a nosotros nos va a generar muchos inconvenientes. Porque si no es rentabilidad para los sectores desprotegidos socialmente, como pasó cuando estuvimos hablando ahí con los compañeros de Villa Ábalos y distintos centros vecinales que ayer estuvieron en el gremio, le hemos podido explicar que si no existe rentabilidad va a ser muy difícil que le llegue la energía a todos los sectores de los hogares cordobeses donde no exista rentabilidad. Y este modelo lo que está generando hoy es lamentablemente una desazón en cada hogar, producto de la falta de insumos para garantizar un plato de comida caliente para cualquier ciudadano de Córdoba, por lo que en muchos casos se roba la energía, porque no hay un proyecto de un modelo que nos integre, un modelo de consumo donde la variable para garantizar que esto funcione sean buenos salarios, que los salarios generen el consumo, que los consumos generen mayor posibilidad de prestación de servicios, sea puesto de trabajo y esto seguir incrementándolo paulatinamente. Bueno, lamentablemente esto con el tema de la rentabilidad a nosotros nos preocupa de sobremanera porque si no hay rentabilidad no va a haber energía para los sectores más desprotegidos. Otra de las cuestiones que fueron vivos porque la cambiaron a la denominación primaria. La denominación primaria habla de una agencia que se iba a encargar de la planificación, la programación de todo lo que es la matriz energética, no de la provincia únicamente, sino específicamente del desarrollo permanente de EPEC. Esto se le elimina la figura de lo que sería la planificación y la programación, y como no les gustó que identificáramos esta situación, porque esto también puede ser futuro grande negocio, porque todo lo que consagre la atomización se va a concentrar en una política de programación y planificación que se va a identificar en un instituto ahora, no se llama más agencia, ahora se llama instituto, que es la que va a programar, generar esta intencionalidad de que lo que hace EPEC pase al gobierno a un instituto, para que ya le vamos a dar la razón, no es más agencia, un instituto, pero antes era agencia, porque cuando tomamos los primeros borradores, era agencia, con una decisión tomada cerca de los días de fin de año, cuando el clima social es otro, aparecía fuertemente una decisión de insensibilidad social de parte del gobierno de la provincia, aprobando leyes que nos llevaban por delante a todos. Específicamente en estos momentos, hasta la 10.033,
que se consagra en un marco del institucional que dice que es correcto, y sabemos todos los que estamos acá que la jurisprudencia existente donde la irreductibilidad de salario es imposible que se modifique, pero artículo 57 de la Constitución. Creo que entonces deberíamos seguirlo discutiendo y creo que todos estamos en la misma, pero esto es lo que nos preocupa a nosotros ahora, esta cuestión de generar la atomización de la empresa para los grandes posibles negocios, como pasó con Segva. Lo que sucedió con Segva es lo mismo que quieren hacer ahora acá con EPEC, pero con un condicionante donde figura fuertemente los grandes posibles negocios futuros, que es la figura del comercializador. Si se eliminara la figura del comercializador, como está en nuestro proyecto, la situación sería otra. Si se hablara específicamente de una empresa estatal integrada, se enmarcaría el funcionamiento estratégico de la empresa, que también lo reza nuestra presentación. Y lo que es más, hay leyes vigentes que han sostenido oportunamente el contrato programa, el consejo de empresa y la carta orgánica de la empresa. Para lograr incorporar este nuevo marco van a tener que eliminar todas esas leyes. Y en esas leyes están algunos derechos adquiridos, y en esas leyes también está el convenio colectivo de trabajo, el funcionamiento estratégico de la empresa y el crecimiento sostenido. Porque si esto no se entiende rápidamente, EPEC puede llegar a ser una gran EPEC residual, donde vamos a tener convenio colectivo de trabajo, donde no va a faltar nada de lo que está establecido convencionalmente hablando. Pero se le elimina a la empresa provincial de la energía la posibilidad del crecimiento y de la expansión. Entonces nos preguntamos, falta de crecimiento, falta de expansión, falta de política energética en la provincia, un descontrol a través de la decisión que esto pase todo lo que es planificación y programación en lo que sería este instituto que va a hacer todo esto, que indudablemente depende de uno de los sectores donde se consagra todo, la integración de todas las obras públicas. Lo que se desintegra en EPEC se lo traslada a una integración de funcionamiento importante en lo que es la obra pública, donde está todo el elemento económico que es el que genera muchas de las cuestiones que se vienen denunciando en todo el país en estos tiempos. Por eso somos concretos, técnicamente recién le he identificado algunos de los problemas. El proyecto nuestro es totalmente distinto, habla también de las nuevas tecnologías, habla de la telecomunicación, de la fibra óptica. Por ejemplo, en el tirado de los gasoductos troncales de la provincia de Córdoba, nosotros antes de que se armara todo esto le dijimos, déjenos tirar fibra óptica, por lo menos consumir el pelo de la misma. En un solo pelo nosotros teníamos un montón de información que podía en la data funcionar sin ningún tipo de inconveniente EPEC. Tampoco nos dieron esa prioridad, pero nosotros con los compañeros de Construcción Redes tiramos todo el cierre del anillo de la comunicación a través de la fibra óptica con los compañeros de la parte de comunicación y otros sectores afines, y le dejamos toda una estructura armada y funcionando. Bueno, ahora no les interesa que la maneje la empresa provincial de energía, porque argumentaron que estas son decisiones del gobierno y que el gobierno necesita esta potencia fuerte económica, donde nosotros la incorporamos sí o sí en lo que sería nuestro marco regulatorio. Un marco regulatorio que define y defiende prácticamente el eslogan nuestro, es decir, esto no es un problema ni técnico ni un problema convencional, esto es una decisión de una deuda económica que se tiene con Camesa, que ahora la van a judicializar, y por eso aparece esta fuerte decisión política de lo que es la atomización de la empresa provincial de energía. Nuestro marco, ¿qué dice? Una empresa estatal integrada, cordobesa y pública, con todos los elementos y las leyes existentes que permitan eso. La no atomización para después, que va a salir sí o sí esto brevemente, porque ahora cuando tenga la incidencia del último aumento de tarifa del 6% aproximadamente con audiencia pública, va a ser una de las últimas audiencias públicas, porque el nuevo marco regulatorio establece un coeficiente de autorización automática de la tarifa. Entonces esto también se elimina hasta una potestad y una definición de que los usuarios, nuestros verdaderos patrones, se pudieran parar en una audiencia pública y decir que no estaban de acuerdo con el valor del costo de la energía, como también los sectores industriales, porque también acá las cooperativas, los sectores más grandes se van a consumir a los más chicos en este marco regulatorio del gobierno provincial. Nosotros planteamos de que esto no es una adecuación de la tarifa, mienten en eso. ¿Por qué? Porque así como decían que si nos sacaban un artículo del convenio de reducir la tarifa, así decían del marco regulatorio que plantea el gobierno, y nada de esto es así, es toda una mentira. No hay posibilidad de reducción de tarifa, porque acá el modelo de tarifa que se implementó a partir de la era Macri ha definido un cambio sustancial de lo que es la política tarifaria que ha venido a la provincia de Córdoba. Si no, a ver que alguien me explique
por qué le están tirando la bronca al gobernador Schiaretti, que ya ha aumentado con anterioridad el 6% de esto que se va a ver en agosto o septiembre, cuando la nación le está pidiendo tener el mismo valor de energía en todo el país. Si estas son las cuestiones que a simple vista y técnicamente y con una definición política nosotros los trabajadores hemos debido presentar nuestro proyecto, que es totalmente distinto al del oficialismo, que le hemos dado los argumentos por qué presentamos nuestro proyecto, porque no nos quedaríamos quedar en la calle como ustedes sin por lo menos expresar nuestra intención sana a favor de los cordobeses. Y rechazamos esa actitud de no haberlos dejado participar, donde era un momento específico para poner sobre la mesa algunos elementos técnicos que eran necesarios. Pero bueno, desde el gremio, esa es la posición que tenemos y podemos informar cada una de las decisiones que se tomen, en las que sean bien, acompañen, aquellas que hagan daño, indudablemente poner los elementos técnicos y el gremio con su movilización para impedir que esto salga, porque esto sería un retroceso técnico y bastante flojo en calidad para todos los cordobeses y un deterioro a los sectores más desprotegidos, los más vulnerables, que son los que van a tener mayor desatención de parte del gobierno de la provincia de Córdoba. Un poquito de historia política de por qué también llegamos a esto. El gobierno cuando mete esto del marco regulatorio necesita tapar todos los negociados que ha venido haciendo con el PEC, porque si no, ahora que es un gobierno en posible retirada cuando empezó esto, porque después del triunfo de Macri ya se veía medio afuera. Primero se quería hacer de los últimos recursos y después tapar todo lo que venía haciendo en el PEC. Lo más notorio fue la Central Pilar, una lucha dura nuestra en contra de eso. No vamos a repetir mucho porque salió bastante, una central de 400 millones que terminamos pagando 1.100 millones y todos los pormenores. Pero internamente, el PEC, este gobierno, hizo, digamos, la manejó en función de las coimas, vamos a hablar claro. Es decir, si uno se fija, en los años electorales subía la pauta de publicidad, el año que no era electoral gastábamos 1 o 2 millones, el año que era electoral gastábamos 25, 30 millones y más. En los años electorales hacíamos grandes obras. En los años electorales hicimos LT Tablada al frente, es una estación transformadora que está frente al edificio de PEC. Esa estación transformadora se hizo para los grandes emprendimientos inmobiliarios, para capitalinas, para Rogio tiene planteado al frente del Parque Las Heras. Invertimos ahí grandes millonadas, en vez de invertir en obras más chicas que mejoraban el servicio hacia los barrios. Hicimos LT Interfábrica, que está allá el camino a 60 cuadras, para aquel lado del camino Interfábrica, que le hicieron para la industria. Son estaciones transformadoras que hoy no sale ni el 20% de la potencia instalada. Pero obras, en su momento, LT Tablada, que tiene más de 15 años, o 12 años, 50 millones, la Interfábrica más de 200 millones. Hoy LT Calazán, que no hace falta, en Calazán y Buenos San Juan, 400 millones. Es más, la licitaron por 400 millones, se ve que había un negocio alrededor y alguno metió la cole y salió por 300 y pico. Es decir, todos estos negociados fueron surgiendo por política de este gobierno. Y después, cuando llegan acá, el problema es el convenio colectivo de trabajo, es el sueldo de los trabajadores. Entonces, con este tipo de políticas se van a tener que enfrentar. Yo trabajo en la división transformadora de EPEC. Compraron hace 3, 4 años 15 transformadores muy grandes, son los más grandes que tiene EPEC, de 40, 55 mega volt-ampere de transformación, son los transformadores más grandes que está teniendo EPEC, a excepción de las centrales. Esos transformadores salen aproximadamente un promedio de $1,5 millones cada uno. Bueno, esos 15 que compraron hace 3 años, solamente he instalado 6. Hay 9 que no están instalados.
Yo me pregunto, que tanto hablan de eficiencia, que tanto hablan, si en alguna empresa alguien compra gastando $1,5 millones cada una de estas cosas y tener ese capital parado hace 3 años, no sé a dónde termina. Es decir, y cuando lo compraron no sabían a dónde colocarlo, nos venían a decir, che, ¿a qué estación lo llevamos? ¿A dónde lo bajamos? ¿A dónde lo ponemos? Todavía estamos tratando de hacer los cambios transformadores, estaciones que hoy quedan sobredimensionadas, pero porque son obras grandes y como vemos todo y hablemos mal y pronto, una obra que le da electroingeniería, una obra, la cometa viene seguro antes, pero en una obra más chica, para que llegue un barrio, para que llegue con calidad de energía y todo esto, son obras chicas que se habla de 2 o 3 millones, pero las hacen empresas chicas, electroingeniería, IEXA, todo eso, sí, no se prenden en esto. Yo quería tocar este tema, porque seguro que hay compañeros que van a seguir aportando cuestiones técnicas, todo esto, pero atrás de todo esto se quiere ocultar estas maniobras y este desguace que nuestro sindicato y los trabajadores hemos venido denunciando permanentemente. Entonces, el objetivo principal de este marco regulatorio, aparte de acomodar todos los chanchullos que han hecho ellos, es que no salga estas políticas. Y nuestro gremio, por eso el marco regulatorio nos marca, nosotros creemos que la energía es un bien social y creemos que tiene que ser declarado un derecho humano. Hoy creo que podemos estar sin agua un día, iremos a comprar este tema, pero estás sin luz 15 minutos y nos quieren matar todo. Es decir, ha llegado un nivel de necesidad y en la falta de otras inversiones en donde la luz tendría que ser declarada un derecho humano. Para ser respetuoso lo dejo acá, hay muchas más cosas. Es importante atenderla porque esta puede ser una de las grandes cuñas meterle para evitar de que se pueda debatir con respecto al tema del marco regulatorio nuevo. ¿Por qué? Porque si prospera el marco regulatorio nuevo van a necesitar las fundamentaciones contables. Y una de las cosas que nosotros estamos cuestionando es cómo ha venido funcionando la empresa para generar este crédito internacional de los $100 millones, los resultados de los balances. Y cuando le dijimos a Vidal Lascano se quedó sorprendido como diciendo, ¿cómo explica? Sí, el marco regulatorio necesita una nueva figura legal, al margen de dejar a la empresa SPEC residual, pero esa figura legal tiene que tener un sostenimiento económico, y el sostenimiento económico se hace a través de los balances, y específicamente un balance social que la empresa no lo tiene. Bueno, ante todo, buenas tardes, es un gusto estar acá, viniendo del interior, pertenezco al sindicato Unifuerza de Río Cuarto, y bueno, un poco, cuando nos invitaron a participar de esta asamblea, como decía el compañero ahí, no sé si tratarlo en forma general o tratar puntualmente los puntos que vimos en este marco regulatorio que presentó la empresa Quantum. Viniendo del interior, te hablo desde mi sector. Yo pertenezco al laboratorio de medición de Río Cuarto. Son charlas de todos los días estas. Es más, lo más cerca que lo veíamos a ustedes son los videos de WhatsApp. Lo vemos todos los días, lo compartimos todos los días. Pero, bueno, puntualmente esto, por ejemplo, lo hemos remarcado en el artículo 9. Cuando habla que el Ministerio de Agua y Ambiente y Servicios Públicos crea el IPE, que creo que menciona Gabriel, es decir, ¿quién va a hacer el IPE? No quiero pensar que viniendo de esta gente, el IPE sea un rezago de gerentes de la empresa, que se cruzan de mostrador y se pasan por el otro lado. ¿Van a ser gente idónea? ¿Quién va a hacer el IPE? ¿Qué va a hacer el IPE? Ese es uno de los artículos que remarcamos. Después en el artículo 22 y el 29 tienen una similitud muy grande cuando dicen que las empresas subtransmisoras son monopolios naturales, requieren para su actividad un contrato de concesión. O sea, ya hablar del contrato de concesión, hablan de esta gente que vos googleás la empresa Quantum y dice que son especialistas, empresas dedicadas a procesos de privatización de empresas de energía. Entonces, si esta gente va a concesionar
expedido por el Poder Ejecutivo Provincial. Ahí ya se rueda un poco el artículo 29 y el 21, que más o menos están en la misma sintonía, que te dice el Poder Ejecutivo: yo tengo la pelota y la voy a manejar yo. Bueno, el artículo 27 también, que habla de transferir propiedad, dice: para los activos existentes, su transmisión en el que el ejercer considera necesario transferir la propiedad y responsabilidad proceder a ejecutar los cambios necesarios. Bueno, ya transferir la propiedad lo engloba en algo tan grande, tan simple, pero a lo mejor eso, con las intenciones que pueden llegar a tener, nos preocupa. Transferir la propiedad. Y bueno, tampoco no quiero ser muy extenso, pero ya cuando nosotros allí en el sindicato de Río Cuarto somos más o menos 150 de EPEC y tenemos un porcentaje muy grande de gente en las cooperativas. En las charlas de la mesa, con los compañeros, en los sectores, siempre decía: esto va a estar apuntado primero nosotros, y si caemos nosotros, el paso siguiente son las cooperativas. Que en el artículo 54 dice: a las cooperativas que no se adecuen al presente régimen, el Poder Ejecutivo les cancelará la autorización para prestar el servicio eléctrico y convocará a las cooperativas vecinas que se hubieran adecuado para que asuman las prestaciones de servicio. O sea, si somos una cooperativa chica, yo te absorbo; cooperativa grande con poder adquisitivo, yo te absorbo, y ahí se acabó el tema. Bueno, y en el 124, que también lo remarcamos con los compañeros, es el costo que va a tener todo esto, el tema con respecto a los usuarios, porque como lo hemos visto en infinidad de videos a ustedes que dicen que le están mintiendo a los cordobeses cuando dicen que la tarifa les va a bajar. La ecuación que han armado dice que la tarifa se compone de varios ítems. ¿Cuáles son esos? El precio de la energía comprada, el costo de transmisión, el costo de transmisión, distribución, comercialización. Todo te lo pongo, te cobro todo junto. Eso quiere decir básicamente, te cobro todo. Bueno, esos son los puntos, más que todo. Después, lo que habrá el compañero en generalizar, más que todo, dar gracias por estar acá, somos del interior. Y bueno, ahora que estamos acá y que lo puedo transmitir a ustedes, nosotros, como yo soy jefe del área de medición del laboratorio de medición, nos dolió mucho cuando el presidente primero declara o se entera cosas primero en la bola interior y después lo transmite al resto de la gente. En el mes de febrero nos pidieron conectar los famosos medidores telemedidos. Eso, con esto termino, nada más que se lo paso como dato a ustedes, que son la voz y voto de nosotros del interior. En menos de 20 días pusimos más de 100 medidores telemedidos. Para que después el presidente diga que no saben si lo va a hacer, y todo con gente nuestra, o sea, personal capacitado del EPEC, lo configuramos, todo, ya está todo el telemedio, está funcionando. Es más, el software fue diseñado por gente de la empresa y está funcionando al 100%. Eso, sabiendo que venía acá los compañeros me decían: comentarlo, decirlo que pusimos los medidores. Estamos facturando, el sur está facturando con el sistema de CIGEC de EPEC, que está funcionando al 100%. Así que bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Bueno, yo en particular quería hacer referencia a lo que decía el compañero de Río Cuarto y a lo que está ocurriendo en la empresa provincial de energía de todos los cordobeses, a los preparativos que se vienen llevando adelante desde hace tiempo ya. En la empresa actualmente los trabajadores han diseñado el software de telemedición y es muy importante destacar que si se hubiese seguido adelante con los trabajos que enunciaba el compañero, al llegar a 4.000 medidores instalados, la empresa estaría recaudando el 60% de la facturación que hoy tiene. Solo el 40% restante se corresponde con un número de usuarios de más de 1 millón. Entonces,
es ahí donde los trabajadores de la empresa han cometido el error de trabajar para todos los cordobeses y para el patrimonio de la misma, porque la justificación para gastar más de 100 millones de dólares en medidores que serían instalados en los domicilios residenciales se justifica solamente con ese 40% de facturación que los trabajadores dejamos sin resolver, que también estaríamos capacitados para hacerlo, pero es ahí donde se ve el gran interés que hay por desguazarla. Entonces, se necesita sustancialmente que en los puntos de medición de usuarios residenciales esté la telemedición inteligente para luego incorporar esa figura del comercializador, esa figura que decía el compañero Suárez recién. Necesariamente las distribuidoras, hoy el Estado, nosotros, tenemos que implementar, llámese pagar nuestros usuarios, ese sistema de medición inteligente para que luego algunos terceros se incorporen solo a vender, es decir, a comprarle en una tarifa regulada por el CEP, eso es lo que proponen en el supuesto marco regulatorio, llámese marco regulatorio para algunos pocos y marco explotatorio para todos los ciudadanos, porque podemos regular en función de los ciudadanos o en función de intereses corporativos. Ese marco regulatorio regula la actividad para que unos pocos se llenen de dinero y otros muchos, sin participación alguna, con la transferencia de la propiedad de la empresa que se formó hace 65 años con el aporte de todos los cordobeses, hoy sea, como bien decía el compañero, en el artículo 25-26, pueda ser transferida para que otros exploten los bienes que son de todos, porque esa construcción se hizo con el esfuerzo de todos los cordobeses. Les explicaba que la figura del comercializador minorista lo único que va a hacer es salir a buscar usuarios para anotarlos en una lista, declararlos en la distribuidora y luego solamente recaudar, porque todo el mantenimiento de la instalación, toda la conexión, todos los cortes, todo lo que sea operaciones, mano de obra, en realidad queda en manos de la cooperativa actual o de la distribuidora o de la nueva cooperativa. Esto hace recordar a otros gobiernos anteriores que hicieron cosas muy parecidas, por ejemplo, con los registros automotores, que los empezaron a repartir entre los amigos, que hoy hay escribanos que tienen ese negocio, que también es un monopolio y es cautivo, porque nadie puede competir allí. También hace recordar al desguace que sufrimos con la empresa de telecomunicaciones Entel, que se planteó en los mismos términos, diciéndole a los usuarios y a sus propios trabajadores que iba a ser mucho más eficiente, operando en un mercado competitivo, atomizado, y así hicieron lo mismo que la figura del comercializador que plantean hoy con la empresa provincial de energía. Recuerden los telecentros, se lo pasaron a algunos ciudadanos, los operaron durante un tiempo, luego desaparecieron. Esa atomización, que en principio sí ocurre, luego termina en un gran monopolio, mucho más monopólico que en el Estado. Vean Clarín, que acaba de apropiarse de Telecom, y entonces ahora toda la red de comunicaciones de Argentina está en muy poquititas manos, y ya es un monopolio nuevo, pero los ciudadanos ya no pueden participar ahí, porque no tienen ninguna opción de sentarse en esos directorios. Ese es el camino a donde nos están llevando con ese marco regulatorio que a todas luces, como ciudadanos y también como trabajadores, tenemos la obligación
de rechazar y de resistir. Buenas tardes, Franco Bukowski de la agrupación sindical Tribuna Docente en la coordinadora sindical clasista. Es decir, soy delegado departamental por la lista Fucsia en UPC. Lo primero que quería dejar claro es el completo rechazo al proyecto de marco regulatorio del gobierno por lo que significa contra la EPEC y por lo que significa contra los trabajadores. No solamente contra los trabajadores de EPEC, a los que se les denuncia el convenio y se les avanza en la precarización y demás, sino contra el conjunto de los trabajadores. Porque con el marco regulatorio y la privatización de la EPEC, no solamente el gobierno hace punta con la reforma laboral al denunciar el convenio, sino que lo que están buscando es justamente que los trabajadores, es un tarifazo por 5, están buscando que los trabajadores con nuestros salarios subsidiemos las ganancias de los empresarios que se hagan cargo de este servicio de energía eléctrica desintegrado que busca una rentabilidad. Es decir, nosotros con salarios depreciados vamos a subsidiar la rentabilidad de las empresas parasitarias que se van a hacer cargo del servicio de energía eléctrica. El proyecto es un ataque fundamentalmente contra los trabajadores. Y entonces allí está el punto en el que yo me quiero detener. Si el plan es un ataque contra los trabajadores, ¿cuál es el rol y cuál es la orientación y el trabajo que están haciendo las conducciones sindicales contra este ataque del gobierno? Y en eso es muy significativo, por ejemplo, el voto de PIEN en la legislatura contra la bolsa de trabajo de los compañeros de Luz y Fuerza. Y es significativo porque es ilustrar la posición de la burocracia sindical contra los trabajadores. Es una posición contraria a los trabajadores para que triunfe la postura patronal del gobierno y que sean derrotados los trabajadores. Es la posición que PIEN ha expresado con su voto, pero es la posición de la burocracia sindical en la provincia de Córdoba. Por eso aíslan la lucha de los compañeros de Luz y Fuerza. La aíslan completamente. Y la aíslan porque apuestan a la derrota de los compañeros de Luz y Fuerza, apuestan a la derrota de la lucha de Luz y Fuerza y a que triunfe el gobierno. Nosotros tenemos que ir en un camino completamente distinto y en una orientación que me parece a mí que tiene que ser radicalmente diferente a esta que ha expresado el secretario general de la CGT con su voto, pero también con su accionar, y que así hacia abajo también orienta a todos los sindicatos. Y el planteo es justamente que nosotros salgamos completamente del aislamiento al que lo quieren meter a la lucha de la fuerza algunas conducciones sindicales y desde la CGT. Por eso nosotros desde Tribuna Docente y desde la Coordinadora Sindical Clasista estamos trabajando y desarrollando la convocatoria a un plenario provincial de trabajadores en la provincia de Córdoba, pero regional también, que sea un método para ganar en la lucha y no el método de la derrota de la burocracia sindical. Y fíjense que este método del plenario, es decir, de que los trabajadores de distintos sindicatos con problemas en común nos juntemos y orientemos una lucha unitaria en común, solidaridad entre nosotros, pero además con una orientación común que nos lleve a ganar, es justamente un planteo para ganar y para la victoria. Así ganaron, por ejemplo, los compañeros del SUNA, que así discuten sus paritarias, los compañeros de neumáticos, y así ganaron, por ejemplo, los compañeros docentes en Neuquén, que reventaron el techo que le quería poner el gobernador de Neuquén, y con un plenario de trabajadores de la provincia de Neuquén, el gobierno tuvo que recular y hacer marcha atrás y concedió muchas de las reivindicaciones que los compañeros docentes de Neuquén venían de reclamar después de 40 días de huelga. 40 días de huelga para que no sean, y con un plenario de trabajadores que se hizo en la provincia, el gobierno cedió y la lucha se cerró. Entonces nosotros tenemos que ir en ese sentido, y por eso este plenario de trabajadores, plenario provincial del sindicalismo de trabajadores, que lo estamos impulsando de la Coordinadora Sindical Clasista, y lo deberían impulsar en primer lugar los trabajadores de Luz y Fuerza, para que entre todos los compañeros, entre todos los trabajadores, el activismo y el activismo sindical de la provincia de Córdoba podamos orientar nuestras luchas e ir definitivamente a la victoria de los compañeros de Luz y Fuerza, pero toda la victoria de todas las luchas de los compañeros de la provincia. Gracias. Muy breve. Esto es una actividad organizada. Ayer me invitó el legislador Sala y por supuesto no solamente vine yo, todos mis colaboradores. Ustedes saben probablemente que nosotros hemos seguido este tema muy profundamente.
con mucho cariño, seguramente cuando me presentó el legislador Sala me decía denunciador serial, y es verdad, yo tengo muchas denuncias hechas contra el directorio de EPEC. La primera fue por el cargo fijo de Arroyo Cabral, que el propio expresidente de EPEC, Daniel Boneto, en esta legislatura dijo que lo estaban utilizando con otra finalidad que no era precisamente la central. Luego ese cargo se siguió cobrando. Los cargos fijos en EPEC llegan para quedarse siempre. La segunda denuncia que presentamos contra EPEC fue por el Wi-Fi gratuito, 50 millones, 25 millones que se habían erogado absolutamente tirados a la basura porque los propios compañeros de ustedes nos contaban cómo había sido desde EPEC Telecomunicaciones llevado adelante eso. Y el tercer tema fue por la central Pilar. Simplemente decirles que desde la ERCEP, en el tiempo que nosotros estuvimos, siempre nos indignaba que las presentaciones de EPEC fueran, básicamente los aumentos tarifarios tenían que ver con los salarios de los empleados. Y lograron tanto meter esto en la cabeza de la gente, que ustedes lo viven en la calle y saben que han logrado querer instalar, y en cierta medida lo han podido hacer, que el problema de EPEC son sus empleados. Nosotros tenemos muchas diferencias con Sara, con Liliana, desde el punto de vista de una concepción ideológica, pero en esto habitualmente coincidimos yo soy de los que creen, pese al espacio político que me cuesta muchas veces instalar estos temas, el problema de EPEC no son los empleados, al contrario, creo que el mayor capital que tiene EPEC son sus empleados, y el problema que tienen es el robo que han hecho durante muchísimos años quienes son sus funcionarios, y eso es lo que hemos ido a denunciar. Simplemente quiero decirle que en esta siempre van a tener en la misma vereda, siempre van a tener diciendo lo mismo, y realmente es una empresa, recién decía Héctor, una empresa de 65 años que los cordobeses la sentimos como propia y vamos a seguir defendiendo al lado de ustedes. Muchísimas gracias y les pido disculpas por tener que retirar, pero mis colaboradores sí quedan. Cuestiones que me parece que están buenas a reflexionar. Estamos acá discutiendo un marco regulatorio que no fue presentado. Estamos discutiendo un marco regulatorio que está tapado, está escondido. Y yo creo que eso ya trae una reflexión interna, ¿no? Si esto lo manejan, a ver, tenemos que arrancar del punto de vista de decir, este gobierno hace rato que quiere privatizar el EPEC. Ya desde la época de la SOTA intentaron la privatización, anteriormente también Angelos, anteriormente también Mestre. Y esto quiere decir definitivamente que EPEC es una empresa que da ganancias, amplias ganancias. Si no, no habría tanta gente privada interesada en hacerse cargo de esta empresa, ¿no? Esto creo que es una lectura muy sencilla. Si no, nadie querría venir a ese cargo, ¿sí? No haría falta toquetear nada, porque que lo tome el Estado, total, esas son pérdidas, entonces que se encargue otro, ¿no? Y esto creo que es la base, porque a menos de que cada uno pueda llegar o no a entender el número finito de lo que se está planteando en cada uno de los artículos de este marco regulatorio, que lo tenemos que rescatar así, tapado, escondido, que felizmente lo hemos podido encontrar, que felizmente lo hemos podido desmenuzar como lo estamos haciendo ahora, para poder decir definitivamente esto es un gran negociado. ¿Y por qué es un gran negocio? Pues no se trata solamente de que yo me quede con las cosas de una empresa, que ya de por sí es un capital importante, sino con el hecho de que esto trae escondido un gran tarifazo. Un gran tarifazo porque está claro que esta empresa que hoy compensa, ¿no es cierto?, en todas sus áreas, tanto generación, transporte. Fíjense ustedes el detalle, hoy que la gente no ve subtransmisión, ¿no? Además, transmisión, subtransmisión. Quiere decir que hay una parte que no va a ser rentable, seguramente, la subtransmisión, seguramente van a ir por el de retención. Y esa parte la han podido dividir de esa manera para que el que se haga cargo de la parte de transmisión sea realmente la garantía de que va a ganar plata. Ese es el caso, ¿no? Entonces, el otro agente que se haga cargo, el que quiera, el que pueda, el que le parezca. Mientras tanto, hay un negocio fuerte, que sería la parte de transmisión en esa área, y de esta manera poder garantizar a cada una de las empresas que se vayan haciendo cargo la rentabilidad. Entonces, la tarifa en realidad va a ser un compendio de todas las ganancias de cada uno de esos actores para terminar haciendo una super tarifa que no va a estar regida ni por el ERCEP,
ni por otras cuestiones que puedan llegar a tener más relación con los aumentos que los trabajadores puedan llegar a tener normalmente, que en realidad no son aumentos, serían equiparaciones salariales en función de la inflación y demás. Entonces, esta es, me parece, la piedra basal para que nosotros entendamos que si hoy nosotros tenemos que salir a hablar de esto, cuando se está hablando de manera muy tapada, muy escondida, cuando podría haber hecho un plebiscito mucho más gigante para que la gente pudiera efectivamente opinar acerca de cómo podrían ser otros mecanismos para manejar la energía en Córdoba, sin embargo se maneja de una manera muy escondida. Y eso es la clave para entender esto que estamos comentando, que termina siendo un gran negociado y un gran tarifazo para el usuario, donde desaparece la tarifa social y donde definitivamente se busca a futuro tener una tarifa plana, como quien paga internet, digamos, donde gastes o no gastes, aquel punto es que ponga la plata. Y no importa si prendiste o no la luz, vos pusiste el dinero. Así que me parece súper útil que nosotros hagamos este tipo de charlas, porque estamos de alguna manera poniendo en blanco lo que se quiere esconder, y de esta manera estamos haciendo democracia. Yo cierro acá, muchas gracias. En primer lugar, decirles que el legislador Ezequiel Perezini, que debería estar sentado acá, está enfermo, así que hoy no podemos contar con el compañero, que de hecho ustedes lo han visto acompañar también la lucha de los trabajadores de Luz y Fuerza. Yo creo que, bueno, muchos nos conocemos de la lucha de defensa justamente de la empresa provincial de energía de Córdoba junto con el Banco de Córdoba. Recién alguien nombraba que había un marco, ¿no? El marco del 2000, cuando el gobierno de la provincia acudió a un señor llamado Bodega. Hay una ley muy conocida que es la ley Bodega, que le da el marco legal para avanzar sobre una empresa que es de los cordobeses y no es del gobierno de turno. Como ex empleada del Banco de la Provincia de Córdoba, podemos contar un montón de horas las anécdotas que tuvimos junto con los compañeros de Luz y Fuerza, y que justamente la lucha no solamente de los trabajadores sino de todo el pueblo de Córdoba impidió en aquel momento la privatización de la empresa. Yo creo que hoy vienen a terminar la tarea que no pudieron terminar durante todos estos años. Vienen a completar esta tarea en un marco, en un nuevo marco, que es el acuerdo político que tiene el gobierno de Macri con el gobernador Schiaretti, y que en este marco también de adecuar las empresas a las nuevas normativas energéticas a nivel nacional, hay que adecuar la empresa bajando el costo laboral, por eso la modificación del convenio colectivo de trabajo de ustedes, y por otro lado el vaciamiento para poder dividirla, como hoy muy bien lo plantea este anteproyecto, que todavía hoy no lo tenemos en la legislatura y que posiblemente lo podamos tener en breve. Entonces yo creo que tenemos dos aspectos de una misma política: trabajadores baratos y una empresa vaciada para poder desintegrarla. Esta consigna, este lema que tiene que ver con una empresa integrada y monopólica y de carácter estatal, es justamente lo que se quiere destruir, con una política, como lo decían algunos compañeros, que tiene que ver con el negocio, con esta comercialización, con esta compra-venta, con el ingreso de sociedades anónimas, que ya hay algunos interesados a nivel extranjero que pretenden quedarse con esa parte de la empresa provincial. Por lo tanto, creo que los trabajadores lo sabemos, que nuestro instrumento es el de la unidad y de la lucha y de la exigencia justamente de las centrales sindicales también
para que tomen como propia esta lucha. Como propia porque volvemos a hablar de que es la única joya de la abuela que queda en la provincia de Córdoba. Lamentablemente debemos decir que nuestro banco lo ha convertido en una sociedad anónima con una acción amarilla que no sirve para nada, para no ser ordinaria, pero de verdad no sirve porque el banco actúa como un banco privado, donde la carrera bancaria terminó en contador, porque los gerentes son de otros bancos. Y ese es el modelo que tienen también para la empresa provincial de energía. A ustedes les atacan el centro de cómputo, lo contaba Héctor. A nosotros nos pasó lo mismo. Pablo contaba las máquinas que tienen compradas, estas 15 máquinas que no tienen hoy en utilización. En el Banco de Córdoba habían comprado máquinas nuevas que estaban con el papel celofán, que nunca fueron abiertas, porque efectivamente había que entregárselo al sector privado, a los hermanos Rom que se querían quedar con nuestro banco. Uno narcotraficante y el otro prófugo y que no lo pudo encontrar nunca la justicia. Por suerte, nuestra lucha hizo caer esa privatización. Es la tarea que ustedes tienen hoy en las manos. Yo creo que ya han empezado a avanzar en esta legislatura, diciendo que el servicio, que la energía es un servicio, no un derecho humano, como decía Pablo Álvarez. Tiene que ser declarado un derecho humano, efectivamente, como el agua. Por otro lado, han avanzado en disminuir los aportes patronales, también esto en detrimento de ustedes los trabajadores. Por otro lado, van a intentar, y estemos atentos por lo que vos decías, Gabriel, de alguna resolución que puede estar entrando en algunos minutos, que tiene que ver con transferencias para tapar esos huecos de los balances que ustedes han denunciado en la justicia. Atentos, porque acá los desmanejos contables los arreglan fácilmente. Los arreglan fácilmente. Saco de acá, pongo acá y tapo el hueco ese para que justamente las denuncias que acaban de hacer en el sindicato, del Sindicato de la Justicia, efectivamente no prosperen. Esta regulación de deuda con el sector eléctrico argentino y la provincia de Córdoba en breve puede tener un vuelco insospechado para poder cubrir estos rojos que no pueden aparecer cuando hay que vender una empresa y hay que ponerle el moñito. Decirles que nuestra banca estuvo, nuestra fuerza política estuvo, está y estará al lado de ustedes. Estará acompañándolo en todo lo que haga falta. Creemos en el poder de organización y de lucha que tiene este pueblo, que tiene su clase trabajadora, que tienen ustedes. Por lo tanto, volvemos a insistir en la consigna que ustedes siempre pregonan en las marchas. EPEC es monopólica, estatal, integrada, y por lo tanto vamos a seguir luchando con ustedes en contra de la privatización. Y por supuesto, manteniendo el convenio colectivo de trabajo de ustedes, que fue conquistado con la lucha y se lo arrancaron justamente a los gobiernos y a los empresarios. Por eso, no a la privatización de la empresa provincial de energía de Córdoba. Muchas gracias. Debemos quedar solos en la calle luchando en contra de la privatización del agua. Hoy en día vengo acá porque este gremio ha sido ejemplo de lucha en la ciudad de Córdoba, en el país, en la provincia. Me parece que está claro, marco regulatorio, privatización, tarifación, no le demos vuelta. La que quieren privatizar a la empresa. El acuerdo está hecho con Macri y Schiaretti. Acá la única forma de esto que se ve atrás es saliendo todos los trabajadores a la calle, con la lucha, como lo planteó recién el compañero delegado de la UPC. La única salida es la lucha y en la calle, como lo hizo Tosco en su primer momento cuando existía EPEC en Córdoba, con la lucha, dándole el brazo a torcer a los privatistas de aquella época. Hoy en día, un gobernador que se dice justicialista, yo no me puedo creer que le quite derecho a los laburantes, que se lo han ganado
en la calle, porque la única salida de este conflicto, compañeros, es la calle, con todos los ciudadanos, no hay otra salida. Esto, lo que está haciendo el gobierno de Córdoba, como lo dijo Liliana recién, es venir a llevarse la única perlita de Córdoba que nos quedaba, que es EPEC. Ya lo hicieron con todas las otras empresas, con todas las empresas del Estado que han sido destruidas. Nosotros durante años luchamos, nos ganaron. Hoy en día me toca tener un nieto electrodependiente y sé lo que es la luz. Como lo dijo el compañero Pablo, sé lo que es la luz, depende de la luz. Antes dependíamos del agua, hoy tengo un nieto que depende de la luz. Por eso es que estoy acá, por lo que no tienen, porque yo no tengo trabajo, vivo del día a día, y es por eso que estoy en la lucha de los compañeros de Luz y Fuerza, por todos los ciudadanos que hoy no tienen dónde prender una luz, y no tienen dónde prender una estufa, y mueren quemados por un calentador a brasa. Por eso estoy acá, porque la lucha de los trabajadores de Luz y Fuerza tiene que ser un ejemplo para todo el país, que no puede más haber nunca más una empresa estatal privatizada por estos delincuentes que vienen de afuera a llevarse toda la riqueza de nuestro país, acompañado de Macri, de este hijo de puta de Schiaretti de la Sota. Nada más, compañeros. Festival, pero que el movimiento estudiantil ha sacado ya la conclusión de hacer de la lucha de los trabajadores de Luz y Fuerza una lucha popular, no solamente por las condiciones laborales, el ataque a sus condiciones laborales, sino también porque el servicio de energía eléctrica y este marco regulatorio que quieren imponer sería un mazazo para el conjunto de la población, porque están queriendo hacer de la energía eléctrica un negocio para unos pocos en detrimento de una gran mayoría, lo mismo que están queriendo hacer con nuestra educación pública. Por eso, bueno, nosotros nos venimos organizando, reivindicando la unidad obrero estudiantil como en el Cordobazo, y estamos organizando junto a los trabajadores de EPEC un festival que va a ser este viernes en la explanada de Adiuca, ahí en Ciudad Universitaria, donde ya se han sumado artistas muy convocantes. La idea es que sea una gran jornada de lucha, no solo en defensa de la EPEC estatal, del derecho al acceso a la energía eléctrica de toda la población, sino también en defensa de la educación pública. Por eso, bueno, estamos convocando a todo el mundo a participar, y también hemos presentado en este mismo marco un proyecto en el Consejo Superior de la Universidad para que la Universidad Nacional de Córdoba se pronuncie en favor de la lucha de los trabajadores de Luz y Fuerza. Así que la idea es también que podamos movilizar a la sesión de consejo junto a los trabajadores y los estudiantes para sacar este pronunciamiento, y que el festival también profundice esta lucha y pueda arrancarle al Consejo Superior también un posicionamiento respecto a la lucha que estamos emprendiendo, y que tiene que ser una lucha popular de toda la población de Córdoba. Así que eso, era informarles eso nada más. Muchas gracias por la palabra. Bueno, miren, haciendo un uso dictatorial. Desde el pueblo obrero venimos a esta jornada no a discutir la parte del marco regulatorio, que más que claro lo tienen todos los que han ido tomando la palabra previamente, sino tomando en cuenta un punto que se dio en el debate, que cuando se habla de la palabra donde se marcan las ganancias que necesitan las empresas. La rentabilidad es lo que guía todo un proceso que va a la privatización de EPEC, que pretende la privatización de EPEC. Pero esto no es particular del gobierno de Córdoba, de Schiaretti con la empresa eléctrica de Córdoba. Es una política que guía toda una posición que viene del gobierno nacional y con la cual acuerdan todos los gobernadores. Es una política que de ajuste en contra de todos los trabajadores ocupados, desocupados, de los estudiantes. Porque el gobierno nacional ha desarrollado un plan de guerra en contra de los trabajadores. Porque fue primeramente contra la jubilación, contra la asignación universal por hijo. Y aquí en Córdoba apenas asumió Schiaretti, fue a golpear a los jubilados. Es decir, que es una política que desarrollan
los gobiernos nacionales y provinciales. Y es la política que lleva adelante el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que pretende y que viene a decir que tiene que haber más ajustes sobre la población trabajadora, que tienen que ir a la privatización, al recorte del gasto público, que quiere decir que despida trabajadores en el Estado. Y si hay despidos de trabajadores en el Estado, es la orientación que le dicen a toda la patronal que desarrolle con todos sus trabajadores. Es decir, que la política que desarrolla el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, es una política de ajuste, es una política de desocupación. Esa es la orientación social que defiende Schiaretti, que defiende Macri. Esa es la orientación social que pretende avanzar sobre las conquistas de todos los trabajadores de luz y fuerza, y si avanzan sobre las conquistas de los trabajadores de luz y fuerza, pretende avanzar sobre las conquistas del conjunto de los trabajadores. Por eso muy bien lo reflejaba Franco, cuando el compañero docente, cuando planteaba cuál era la orientación que habían desarrollado los docentes en el sur, que dijeron, vamos a un plenario obrero, un plenario de trabajadores que dé una orientación al conjunto de la clase trabajadora para enfrentar este ajuste. Y es esa orientación la que hay que desarrollar. Pero el día de ayer se dio en el Sindicato de Luz y Fuerza una reunión con el conjunto de organizaciones sociales y de centros vecinales. Muy importante. ¿Por qué la importancia de esto? Porque también los obreros del sur, de los petroleros, enfrentaron un ataque feroz por parte de la patronal y fueron defendidos por el conjunto de la población del sector, y fue derrotado el ataque que desarrollaba la patronal. Entonces, muy importante la reunión que se desarrolló el día de ayer, porque hay que convocar el conjunto de los trabajadores y desarrollar un plenario obrero para darle una orientación y un plan de acción para derrotar todas las políticas de ajuste que desarrolla el gobierno nacional y provincial, pero también al conjunto de la población, a los trabajadores desocupados, a los centros vecinales, a toda la población organizada, porque el ataque es en regla, son ajustes y tarifazos, es la inflación, es la pérdida de puestos de trabajo. Entonces, a EPEC lo tienen que defender los usuarios de EPEC y los trabajadores. Por eso, el día 15, el pueblo obrero estará en la calle y hay que convocar al conjunto de las organizaciones de trabajadores desocupados para que sean parte, porque, como se dijo acá, van a eliminar cuestiones sociales muy importantes como la luz social, como la luz para los asentamientos, muy importante para todos los que no tienen acceso todo eso, a la vivienda propia, que no tienen trabajo. Entonces hay que convocar al conjunto de la población trabajadora, ocupado y desocupado, y el 15 en la calle, que sea una primera instancia, donde, como dije recién, y Fiorina, que me antecedió la palabra, dijo, los estudiantes, los trabajadores, ocupados y desocupados, todos en la calle, el 15 como primera instancia, y desarrollemos un plenario de trabajadores para darle un plan de salida al conjunto de la población en contra del ajuste de Macri y de los gobernadores. Una idea que tendríamos que discutir es si la llevamos incluso al interior, por lo menos a las principales concentraciones, Río Cuarto, Villa María, San Francisco, etcétera, que tendríamos que llevarlo porque es evidente que acá hay un debate oculto. Acá no hay un debate oculto, acá hay información oculta, y acá se está negando la verdad. La población se la quiere llevar atrás, ¿no es cierto?, de una posición sin que medie ningún tipo de interpretación. Ha sido muy valioso en las diversas intervenciones porque se ha desmenuzado en qué consiste la política de EPEC. Quiero decirle a todos los que la hemos desmenuzado que tampoco muy inteligentes somos. No es un problema solo de inteligentes, sino que está tan clarito lo que van a hacer, que no dejaron todas las huellas. Quiero decir, no precisamos ser muy sagaces para ver qué es lo que van a hacer. Porque si dice, vamos a concesionar sociedades anónimas, bueno, ¿quién puede dudar? Yo que en los medios denuncié el problema de esto de Quantum, decían, bueno, vamos a ver. Después llamaba ese y era tal cual. Entonces no es decir, las cosas son muy claras. De esto no podemos, son muy claras, pero para los que la ven.
tenemos que divulgarlo más. Entonces, algunas conclusiones. La primera y fundamental me parece que es que nosotros definamos que, en primer punto, rechazamos todos los proyectos, anteproyectos que ha elaborado el gobierno vía Quantum, vía no sé qué, que plantean esta política y que los rechacemos. Que apoyemos por lo menos el espíritu, digo, porque siempre alguien va a hacer alguna modificación del proyecto que presentaron los compañeros trabajadores de la EPEC a través del sindicato. ¿Se entiende? Que lo apoyemos en el sentido de que responde a lo que aspiramos. El segundo problema, que rechazamos abiertamente que se toque el convenio y defendemos el convenio de Luz y Fuerza, todo para arriba, nada para abajo. Si es para mejorar, todas las modificaciones que quieran. Si es para retroceder, ninguna modificación. Así como también defendemos el salario de los trabajadores íntegramente. Rechazamos todos los argumentos de que los trabajadores son son responsables de la situación y son los causantes, tanto el convenio como el salario, de la situación de la empresa. El segundo tema que me parece que acá se volcó y que es parte de algo que debemos tener muy en cuenta son dos aspectos. Uno que denunció el compañero Suárez, que es respecto a esto de que ya han dejado todas las huellas porque hicieron, no hay forma de tapar lo que dejaron escrito, que es un fraude contable. Claramente, hoy el periodista me decía, a ver, explícame, ¿no es muy bruto? ¿Qué son brutos? ¿Qué son? ¿Cómo es que hacen una cosa así? Es lo que le dije yo, están cebados, se creen que la impunidad la tienen comprada, porque dejar tan claramente establecido que se han tragado 100 millones, no sé cuántos dólares. Si vos sumas el déficit de los 1.600 millones y el saldo positivo de 4.500 en la regla contable de la... son 100 millones de dólares. Son 5.850 millones de pesos. Ese o sea que más son más. Está bien, perfecto. Bueno, ustedes se dan cuenta que si lo dejaron contablemente da para... El otro aspecto es el que dijo el compañero Pablo Álvarez. Que bueno, ahora con lo que se destapan todos los negociados, etcétera, a nadie le extrañaba la electroingeniería. ¿No es cierto? Electroingeniería y otras cuantas que hay más dando vuelta. Y todo el mundo denunció este aspecto. Hay que ir a fondo con todo eso. Yo presenté un proyecto acá para que se cree por ley una comisión investigadora, una comisión de control, formada por trabajadores y por representantes de los usuarios elegidos por el voto, los de los usuarios, los de los trabajadores elegidos por los trabajadores. Que abra los libros. ¿Qué quiere decir que abra los libros? No que vengan a mostrarnos los balances contables dibujados, sino que veamos absolutamente toda la operatoria de la empresa. Ahí saltaría todas estas cosas que dice, porque los transmisores que compraron, los transformadores que compraron deben estar asentados contablemente. Ahora, ¿qué hicieron con los transformadores? Ya tenés un hecho de investigación, ¿se entiende? Hay que abrir los libros. Nosotros vamos a sostenerlo como proyecto. Desde el punto de vista legislativo vamos a llevar todas estas denuncias de alguna forma al recinto, volcándolas a través del pedido de informe que vamos a denunciarlos en el mismo recinto y vamos a colocarlos para acompañarlas. Algunas vamos a tener que madurarlas para ver de qué forma las decimos mejor, para que tenga mayor repercusión, porque creemos que la legislatura, por lo menos nuestra banca, tiene que ser un vocero que amplíe y amplifique todo lo que los trabajadores están haciendo y que en ese seno se escuche lo que los trabajadores denuncian. En ese sentido vamos a impulsar también que se abra un debate sobre el proyecto que la Comisión Directiva de Luz y Fuerza presentó a todos los legisladores. Y que no me importa si no está el marco general, el del oficial, o el que supuestamente, el que van a terminar, que creo que tienen algunos problemas para terminar de acordarlo, que queremos que ya haya un debate y que tome estado parlamentario. Ahí tenemos que discutir qué legisladores son los que lo pueden presentar, pero abrir ese debate, creo que debemos insistir. De todas maneras, compañeros, esto por un lado,
Por el otro lado, creo que el esfuerzo mayor debe estar puesto en el día 15. Porque el gran desafío del día 15 es demostrar que la lucha que está emprendiendo los trabajadores de Luz y Fuerza es una lucha de interés para todo el pueblo de Córdoba. Que no es una lucha de un sector, que no es una lucha de un grupo, que no es una lucha de un sindicato, es la lucha de todo el pueblo de Córdoba que tiene que apoyar a los trabajadores de Luz y Fuerza, porque los trabajadores de Luz y Fuerza son los que han salido a luchar. ¿Está claro? Si hubieran salido los vecinos de los barrios, vamos por los vecinos de los barrios. ¿Está bien? Y que tenemos que convertirla en una causa popular como fue en el 2000. La privatización no tiene que pasar, el convenio se tiene que mantener en función de los intereses de todos los trabajadores de Córdoba. En ese sentido es que impulsamos esta audiencia, en ese sentido vamos a seguir presentando planteos y en ese sentido después digo a los compañeros del interior que veamos cómo llevemos este tema al interior a través de audiencia, porque la idea de que aparezca la legislatura, un legislador, habilita que haya un debate más amplio, que los medios lo coloquen y que desnudemos lo que ellos quieren mantener oculto. Así que, compañeros, les agradezco enormemente el compromiso de honores el día 15 y ahí creo que tenemos que jugar entero la fuerza de la clase trabajadora de Córdoba. Muchas gracias y nada más.